Padre Santo, Dios Todopoderoso, te doy gracias en esta mañana por permitirme ver el nuevo día, por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad que es por todas generaciones, Padre. Que tu voluntad, Padre, se haga en el cielo, también en la tierra, bendito Dios Santo. Gracias por tu palabra es luz, tu palabra, Señor, alumbra, Señor, las vidas. Trae fe a nuestros corazones y a nuestras vidas, Padre, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Toca las vidas, los corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien administre cada vida, cada persona que escuche el mensaje de tu palabra en este día, Padre. Que tu nombre, Señor, sea glorificado, Señor. Que cada vida sea alumbrada, Señor, y sea sacada de las tinieblas a tu luz admirable, y que tu nombre, Señor, sea exaltado, sea glorificado. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, Señor, a Jesucristo, y te doy gracias. Amén. Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, al versículo 13, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el mundo la gente dice que todos somos hijos de Dios, y se oye muy bien. Se escucha muy bien, y a muchos les gusta escuchar eso, que todos somos hijos de Dios, que todos somos hijos de Dios. Pero no es así la cosa. En el mundo pueden decir tantas cosas, pero la Biblia me enseña en esta escritura que leí, dice que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Dios nos creó a todos. Dios hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Todas las cosas le pertenecen a Dios. La tierra y su plenitud le pertenecen a Dios porque Dios lo creó. Dice que desde el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nos está diciendo que Dios creó todas las cosas, y él estaba desde el principio. Por eso él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él es el creador de todas las cosas. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y dice su palabra que no todos somos hijos de Dios. El mundo dice que todos somos hijos de Dios, pero la palabra de Dios dice que no todos somos hijos de Dios. Mira el versículo 12, dice, la palabra es clara, es bien transparente. Dice, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuáles? A los que le reciben.
A los que le reciben en su corazón, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Potestad quiere decir que les dio poder, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Mira, Dios en el tiempo cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios les dio autoridad a ellos. Les dio autoridad y les dio esa potestad de multiplicarse y de subyugar la tierra. Los bendijo Dios. Pero por causa del pecado, por causa de haber desobedecido a Dios, perdieron todas esas bendiciones, perdieron todos esos derechos que tenían. Fueron engañados por el enemigo, por el diablo. Y ellos desobedecieron a Dios. Entonces Adán perdió toda su autoridad. Se la concedió al enemigo porque el enemigo lo controló por medio del engaño, de la mentira, y él cedió y cayó en pecado, y eso es desobediencia a Dios. Todo aquel que comete pecado transgrede la ley. Pero la palabra de Dios viene, que es Cristo Jesús. Cristo es el Verbo encarnado. Cristo Jesús es Dios mismo hecho carne. Dice la palabra de Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, a todos los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador personal, Dios le da la potestad, Dios nos da esa autoridad, ese derecho de ser hechos hijos de Dios. Cristo Jesús viene y nos reconcilia con Dios. Por eso Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se había perdido la autoridad, se había perdido la imagen de Dios en el hombre. Por causa del pecado se estaba deteriorando la imagen. ¿Cómo Dios nos encontró? ¿Cómo Jesús te encontró a ti y me encontró a mí? Estábamos deteriorados. Estábamos perdiendo la imagen de Dios por causa del pecado, pero en Cristo Jesús venimos a tomar otra vez la imagen de Dios en nosotros, que Cristo Jesús es la esencia de la imagen de Dios en nosotros, aleluya. Por eso Jesús, como Hijo de Dios, viene a nuestro corazón. Cuando le recibimos en nuestro corazón y Él empieza a hacer la obra en nosotros y nos empieza a transformar a la imagen de Dios. Aleluya. Y luego dice el versículo 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados por el poder del Espíritu Santo en nosotros, el cual viene a morar en nosotros, dice, los cuales no son engendrados por sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios ya no necesita más vírgenes para poder tener hijos aquí en esta tierra. Él lo hace con el poder del Espíritu Santo. Somos engendrados. Esa esencia de Dios por el poder del Espíritu Santo viene a nosotros y por eso que recibimos el poder, la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios y recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal. La pregunta es, ¿eres tú hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Ya le recibiste como Señor y Salvador personal? ¿Te estás comportando como hijo de Dios? ¿Estás haciendo las cosas como hijo de Dios? ¿Estás pensando como hijo de Dios? ¿Estás hablando como hijo de Dios? ¿Te conduces en este mundo como hijo de Dios? No nada más es decir soy hijo de Dios. Tenemos que caminar, tenemos que hablar, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Por eso la gente dice cuando miran a un niño, dicen, y hace algo, dicen, igualito que su padre. Hay otros por ahí que dicen que, mira, y eso que va a la iglesia, hipócrita. Porque va a la iglesia y acá sale a hacer cosas que no debe. Aunque la gente sabe cómo debe de comportarse un cristiano, pero tampoco se comportan ellos así.
Solamente juzgan y apuntan con el dedo. Y cuando apuntan con el dedo, fíjate, ellos apuntan así, pero tres le apuntan a ellos. Uno nos apunta y tres apuntan a ellos. Porque el que juzga será juzgado, dice la palabra de Dios. Pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Quiere decir que ya no necesitamos nacer de una virgen para poder ser hijo de Dios como nació Jesús. Gloria a Dios, porque Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es el único que vino y nació de una virgen. Y nació en este mundo, ¿para qué? Para venir a salvar a todos los que estábamos perdidos en el pecado. Y pondrá su nombre, dice allí Mateo 1:21, y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, dice, sino por voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga y que recibas, te invito para que recibas a Jesucristo como Señor y Salvador personal y te conduzcas como hijo de Dios en este mundo. Dios te bendiga.